Bendito Padre Celestial, en esta hora te honramos, te glorificamos, dándote gracias una vez más, Señor Dios, porque este es el día que tú hiciste, así que nos gozaremos y nos alegraremos en él. Te damos gracias, Señor Dios, por la disposición que hay en el corazón de tus hijos que se conectan para escuchar, pero no solamente oír, sino también ser hacedor de la palabra. Gracias, Señor Dios, por la vida de Leslie también, porque ella de lo que ha recibido de gracia, eso mismo hace, Señor Dios, darlo de gracia. Y te damos muchas gracias porque finalmente somos una familia, somos tus hijos, deseosos, Señor Dios, de que tú puedas seguir instruyéndonos en el camino en el que debemos de andar, de corregir sendas, Señor Dios, que quizás hemos transitado por algún tiempo y que han sido equivocadas. En el nombre de Jesús, que en este día podamos, Señor Dios, tener una disposición de aprender más, que podamos quitarnos todas esas etiquetas que muchas veces las tenemos, Señor Dios, decir, ya lo sé, así me lo enseñaron, y que podamos, Señor Dios, si es necesario, reaprender aquello, Señor Dios, que necesitamos para seguir entendiendo, Señor Dios, cuál es el llamado al que tú nos hiciste partícipes, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por cada familia representada. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor Dios, que tu Espíritu Santo no solamente consuela, sino también nos guía a toda verdad y a toda justicia. En el precioso nombre de Jesucristo, nos disponemos, Señor Dios, a sentarnos a tus pies. Amén. Amén. Sí, qué importante es a veces en esta oración que hacía Pastora, que realmente nos acerquemos al Señor con la disposición de conocerlo, de aprender, de quitarnos cosas que hemos aprendido, prejuicios, etcétera, para que verdaderamente permitamos que Él nos hable, ¿no? Entonces, pues vamos a escudriñar la palabra. En este tema que estamos tratando, que es la justificación por medio de la fe, como en todos los temas anteriores, vamos a ver la evidencia de que Cristo tiene poder para salvarnos, ¿sí? Algo que mencionamos al iniciar este tema es, y creo que rompemos ahí quizá con un paradigma que hemos tenido por tanto tiempo, el que la salvación es por la fe, y entonces entendíamos que era por el hecho de que nosotros creemos, es por eso que alcanzamos la salvación. Y algo que hemos estado hablando ampliamente es, pues esa fe no sería suficiente si en realidad no hubiera un objeto de la fe, un objeto firme, un ancla, como dice la palabra, que es el sacrificio de Cristo para salvarnos, ¿sí? El creer no es suficiente, ese es mi punto. El creer en sí mismo no nos hace salvos, lo que nos hace salvos es el sacrificio de Cristo. Algo que también hemos entendido es que la fe es el fruto natural de nuestra comunión con Dios, de conocer a Dios, de saber de qué es capaz Él y entonces, en consecuencia, poder poner toda nuestra confianza en ese Dios que nos ama tanto y que nos ha demostrado de tantas formas lo que Él puede hacer en nuestra vida y pues por supuesto para salvarnos, ¿de acuerdo? En ese sentido, es que vamos a hablar justamente hoy acerca de pues esta parte que es la evidencia de que Cristo realmente pues tiene poder para salvarnos. Y no lo digo de esta manera teniendo dudas acerca de ello. Sin embargo, como cualquier otro de los temas que hemos visto con anterioridad, no es únicamente importante el que lo creamos, sino que también entendamos, pues, ¿por qué lo creo? ¿Cuál es el fundamento que hay para que yo pueda tener realmente la certeza de que, pues, Cristo tiene ese poder para salvarnos, ¿no? So, empiezo con esta imagen que me pareció muy linda, ¿no? Que habla acerca de Jesús, poderoso para salvar. Y esta
imagen hace referencia a el momento en el que Pedro, si recordamos, al verlo le dice, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya allá contigo, ¿no? Y entonces el Señor le dice, pues ven. Y la palabra de Dios dice que él empezó a caminar sobre las aguas, pero llegó un momento en el cual empezó él a ver, pues la tormenta, la tribulación, todo a su alrededor, entonces empezó a hundirse. Hay muchos que han dicho, bueno, es que él tenía fe y él caminó sobre la fe, pero yo quiero plantear hoy algo también un poco diferente. En realidad, él empezó a caminar sobre el agua cuando él tuvo puesta su vista en Cristo, porque Cristo es quien hace que podamos caminar sobre las aguas, ¿sí? Si él hubiera tenido, vamos a decirlo, esa creencia de yo puedo caminar sobre las aguas, pero no hubiera tenido el poder de Dios a favor de él, seguramente se hubiera hundido. Entonces, lo que nos hace caminar sobre las aguas, lo que nos da poder para enfrentar cualquier circunstancia, no es nuestra fe. Y en ese sentido, lo que quiero decir es, ¿cuántas veces nuestra fe, pues hemos sentido que es insuficiente para salir adelante? ¿Por qué? Porque sentimos que esa fe depende de nosotros y luego nos hacemos chiquitos y de pronto nos damos cuenta de nuestra condición de seres humanos imperfectos y entonces empezamos a flaquear, que fue lo que le pasó a Pedro. De pronto, como que él se dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo alrededor y quizá vino a su mente este pensamiento de esto que yo estoy haciendo no es normal, no es natural, estoy yendo en contra de las leyes de la naturaleza y en ese momento él se empieza a hundir. Cuando perdemos el objeto de nuestra fe que leíamos en Hebreos 12:2, ¿sí? Que Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Y eso es algo que debemos tener muy, muy claro. Que no es la fe por sí misma, sino aquel que es el ancla de nuestra fe, que es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, hemos visto con los temas anteriores acerca de pues los argumentos que hay que nos pueden dar certeza de que Dios mismo se hizo hombre y fue ese Cristo que caminó en la tierra hace más de 2000 años. Vimos que en él se cumplieron más de 300 profecías bíblicas y que de esta manera él lo que hacía era garantizarnos, ¿sí?, que ninguna otra persona en la historia de la humanidad pudiera cumplir al mismo tiempo todas estas profecías que él cumplió, ¿sí? O sea, en ese sentido, tenemos ya certeza de que es Dios viniendo a la tierra. Sin embargo, no únicamente fue por el cumplimiento de profecías que nosotros podemos confiar en el poder de Dios. Y el día de hoy vamos a ver un tema que, bueno, a mí particularmente me resulta apasionante acerca de la vida de Cristo, que son los milagros que él realizó. Evidentemente no me voy a meter a todos, pero quiero destacar algunos puntos de dos momentos importantes. Este es uno de ellos. Reconocemos esta escena, es cuando Jesús está delante de la tumba de Lázaro. Lázaro, uno de sus amigos, alguien a quien la palabra de Dios dice que él amaba a él, a su familia, ¿sí? Y cuando él llega, en este momento recordemos que ya han pasado 4 días de su muerte. La palabra de Dios dice que ya su cuerpo hedía, es decir, olía feo, ya se había descompuesto, ¿sí? Cuando nosotros leemos un poquito el antecedente de esta historia, les invito a que me acompañen a Juan. No la voy a leer completa por cuestión de tiempo, pero vamos a ir viendo algunos detalles. Esta historia la encontramos en el capítulo 11 de Juan. Ok. Vamos a empezar a leer en el verso 1. Dice, estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de Miriam y de Marta, su hermana. Por cierto, estoy yo leyendo una traducción que es la Biblia textual. A mí me gusta muchísimo porque esta
es una traducción que viene directo, una traducción contextual de hebreo, griego y arameo. Y entonces de pronto trae estos ajustes, ¿no? Van a decir, ¿quién era Miriam? Pues María, María y Marta, ¿de acuerdo? Pero aquí el nombre hebreo pues es Miriam. Y de Marta su hermana dice, y Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era aquella que había ungido al Señor con perfume y enjugado los pies con sus cabellos. Las hermanas enviaron pues a decirle, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Fíjense qué bonito. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, bien interesante el ver cómo aquí Cristo no es que dijera, híjole, está enfermo, vamos a correr, tenemos que ir de inmediato. Saben, él tenía claridad respecto a las circunstancias, a el por qué ocurrían las cosas y a cuál era como el tiempo perfecto para hacer las cosas. A veces nosotros como cristianos perdemos de vista esto, que los tiempos de Dios son perfectos y circunstancias que a veces nosotros pensamos que ya a Dios como que se le pasó el tiempo, chin, se le fue la oportunidad, pues en realidad no, en realidad Él está esperando el tiempo perfecto, pero la palabra de Dios dice que sus tiempos no son los nuestros, ¿sí? Entonces, nosotros somos los que nos tenemos que alinear a los tiempos de Dios y no al revés. Nosotros por naturaleza somos desesperados. Decía mi papá, estaba haciendo una enseñanza respecto a cuando Isaac ora por Rebeca, su esposa, para que ella conciba. Que por cierto hago yo también en uno de los estudios que estoy haciendo los sábados, hablo acerca de las diferencias que hubo, por ejemplo, cuando Sara no, pues a pesar de que Abraham tenía la promesa, pues pasaron años y no se cumplía esa promesa. La primera vez que Dios le da la promesa a Abraham, él tenía 75 años, en el capítulo 12 de Génesis. Cuando el Señor se vuelve a aparecer con él, para sellar ya no la promesa, sino el pacto con Abraham, Génesis capítulo 15, ¿sí? Él ya tenía 86 años. Hasta ahí, el Señor ya le había dicho que le iba a dar descendencia y que su descendencia iba a ser grande, pero aún no ocurría nada. Y después pasan todavía 14 años más para que él pueda ver realmente el resultado de ese pacto, de esa promesa de Dios. Isaac nace cuando él tiene 100 años. En el Inter, por supuesto, y como buen ser humano, lo que hace él en conjunto con Saraí, su esposa en aquel momento, ella le dice, pues toma a tu sierva, a mi sierva Agar, para que tú tengas hijos por medio de ella. Esto nos habla, pues, de cierta incredulidad, ¿no? De ver su condición, de decir, pues es que por medio de mí no vas a tener hijos, yo soy estéril. Además, ya estamos viejos, ¿no? Sin embargo, algo que es maravilloso del Señor es que Él espera que nosotros aprendamos a confiar en Él, en que Él es el Todopoderoso. Este último sábado hablábamos acerca de una acepción del nombre de Dios que es el Shaddai, y es precioso este nombre porque no solamente se refiere como a el Todopoderoso, sino que también habla de un Dios que hace lo que nosotros como seres humanos somos incapaces de hacer. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, nosotros a veces como que choca este concepto acerca de un Dios todopoderoso, de un Dios que puede hacer milagros, del Dios de la Biblia, y a veces no entendemos por qué quizá en nuestra historia actual, pues no vemos ese mover de Dios a favor de nosotros. Y es ahí donde nuestra fe se hace chiquita y sentimos que depende de nosotros. Y en realidad, perdón, yo lo que quiero con esta enseñanza es que nosotros entendamos que no depende de nosotros. Que ese Dios
todopoderoso, el Shaddai, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la palabra de Dios. Pero también tenemos que aprender a confiar. Pastora, no sé si quiere hacer algún comentario. Sí, ahorita decías, no depende de nosotros. Bueno, muchas veces pues se predica de esta manera, ¿no? O sea, que toda promesa está condicionada. Eh, Obvio que si no sucede, pues muchas veces tiende uno a decir, o hasta uno mismo piensa, ¿no? Es que me faltó fe, es que no tengo fe. Eh, es más bien entonces por una falta de conocer, de tener un conocimiento más profundo, una relación más profunda con el Señor. Yo estoy convencida de ello, de que sí, en primer lugar, es un conocimiento más profundo acerca de Dios. Y que efectivamente el poder de Dios, a lo que voy es, no está limitado por nuestra fe. No es que si yo tengo menos fe o más fe, el poder de Dios se va regulando a mi tamaño de fe. Pero sí viene la otra parte, pastora, y sí vamos a llegar también a ese punto de entender de qué manera nosotros efectivamente podemos, vamos a decirlo así, como estropear los planes de Dios, que a eso iba con lo que comentaba de Abraham, ¿sí? Dios tenía un plan perfecto para él, en el cual él debía esperar, ¿sí? Sin embargo, muchas veces, repito, nosotros como seres humanos, en nuestra desesperación probablemente, en nuestra incredulidad, en que vemos que el tiempo pasa y que no está ocurriendo lo que yo esperaba, entonces lo que hago es actuar, ¿sí? Nosotros no vemos en ningún momento, por ejemplo, que Abraham, ante la esterilidad de Sara, se acercara a Dios para decirle, Señor, pues tú me diste una promesa. Mi esposa es estéril, pero yo sé que tú eres todopoderoso y que tú la puedes cumplir a través de ella. No lo vemos en ningún lado. A diferencia, por ejemplo, del caso que les mencionaba de Isaac, donde la palabra de Dios dice, y es más, me voy a regresar para que lo podamos ver. Si me acompañan a Génesis. Denme un segundito. Me parece que es el 29 o 30. Denme un segundo. Ok, fíjense. Ah, no, me estoy yendo a otro, perdónenme, me fui a la de Jacob. Ok. Ok, perdónenme, es que no lo tenía a la mano. Es Génesis capítulo 25, verso 20, dice aquí, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padam Aram, hermana de Labán, el arameo, perdón, y suplicó Isaac ante Adonai por su mujer que era estéril, y Adonai atendió el ruego y concibió Rebeca su mujer. La palabra de Dios habla, y no es el tema, los invito si después ustedes lo quieren ver, pero habla acerca de al menos 7 mujeres en la escritura. 3 de ellas fueron justamente las esposas de los patriarcas, Sara, Rebeca y Raquel, que fueron estériles. Pero nosotros podemos ver en la palabra de Dios que cada una de ellas asumió
distintas, vamos a decirlo, actitudes o posiciones delante del Señor. En el caso de Sara, Sara le dijo a Abraham, pues, llégate a mi sierva para que conciba yo por medio de ella. Vamos a decirlo así, ella pues no tuvo, vamos a decirlo, la fe suficiente, no esperó en Dios y entonces quiso por sus fuerzas hacer que la promesa que Dios les había dado se cumplieran. De manera muy similar actúa Raquel, ¿sí? La palabra de Dios dice que ella era estéril y que al ver que su hermana daba luz y daba luz, entonces ella se enoja en contra de Jacob, ¿sí? Y Jacob le dice, pues yo no soy Dios, yo no cerré tu vientre, ¿sí? Y hasta el momento en el que Raquel, que eso era el que yo había encontrado acá, clama a Dios, es cuando dice la palabra de Dios que él la escucha y actúa en consecuencia. Pero vuelvo a repetir, esto nunca vemos que ocurre en el caso de Sara, ¿sí? Ahora, está la otra parte que ciertamente decíamos, a ver, nosotros al recibir a Cristo tenemos una condición de hijos y el Señor como Padre es responsable de nosotros. Pero efectivamente, el cumplimiento de muchas promesas está ligado a la obediencia, como dice Deuteronomio capítulo 28. La bendición y maldición son el resultado de nuestro andar. Esa sería como la conclusión rápida de esto que comentaba Pastora María. Entonces, primero, no frustrarnos porque pensamos que pueda depender de nosotros, pero sí entender, y esto también es algo que voy a explicar el sábado que viene justamente en el contexto del capítulo 17 de Génesis. Dios hace un pacto con el hombre y Él es quien cumple prácticamente todo lo que era necesario para nosotros para la redención, sin poner ninguna condición hasta el capítulo 15. Se lleva a cabo, vamos a decirlo así, el ritual por medio del cual se hace el pacto, se sella, y Dios pasa por el medio de los animales sacrificados como un símbolo de que Él está diciendo, ¿sí? Así me hagan los dioses y aún me añadan si yo no cumplo con el pacto. Pero nunca vemos en la palabra de Dios que también Abraham pase en medio del sacrificio, que era lo esperado porque era un pacto entre dos. Y la ironía más grande que nosotros vemos es que quien incumple el pacto es el ser humano, pero quien termina pagando por el incumplimiento del pacto es Dios mismo. Esa es una enseñanza también muy bonita, no tengo ahorita el tiempo para meterme en detalles, los invito, ya está dada, si la quieren ver, esa la di creo que hace un par de semanas o 3 semanas aproximadamente, pero a lo que voy es, Dios no nos condiciona en términos de que Él nos da su redención sin que nosotros tengamos que hacer ninguna obra, como hemos estado estudiando estos días. ¿Sí? Pero una vez que está establecido este pacto, Génesis 17, adelantándome un poquito, fíjense lo que dice en el verso 9. Y tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y aquí lo que él hace, perdón, me adelanté un poco, denme un segundo. Esto ya lo tenía estudiado, pero no tengo aquí el verso, denme un segundo.
Pues es el primer verso, disculpen, me lo ando buscando más adelante. Es Génesis 17:1. Dice, era Abraham de 99 años cuando Adonai se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai. Anda delante de mí y sé perfecto. Aquí ya se había sellado el pacto. 14 años antes, el Señor estableció el pacto con él. Capítulo 15, verso 18, dice en aquel día, hizo Adonai pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneseo, del Cadmoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. El pacto se había dado 14 años antes. Hasta ese momento, Dios no le ha pedido nada a Abraham. Capítulo 17 le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que va a hacer cumplir el pacto. Anda delante de mí y sé perfecto. Nuevamente, lo que decimos que ocurre también con Cristo, Él nos redime, Él nos salva. No tenemos nosotros que hacer absolutamente nada para recibir la redención. Pero una vez que hemos sido redimidos, la palabra de Dios dice, y lo estudiamos en días anteriores en Efesios, ¿sí? Que nosotros somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Las mismas que Dios preparó de antemano, es decir, estas buenas obras ya están preparadas desde siempre para que anduviésemos en ellas. Entonces tiene que haber una transformación en nuestra vida a partir de que hemos recibido la redención, la transformación de nuestra vida. ¿Sí? Me salí un poquito del tema, pero bueno, creo que era importante aclarar esta parte. Voy a retomar aquí con Lázaro. Y entonces lo que decíamos es que Cristo, verso 4, capítulo 11 de Juan, al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pero fíjense lo que dice el verso 6, que para muchos de nosotros puede sonar de pronto pues incomprensible. Pero cuando oyó está enfermo, entonces permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, él recibe el mensaje de que Lázaro está enfermo. Realmente es que Jesús no sabía que a causa de esta enfermedad él iba a morir. Y por eso es que él dice, esta enfermedad no es para muerte. ¿Lo tomó por sorpresa? Por supuesto que no. Él sabía que a causa de esta enfermedad él iba a morir. Pero él sabía que esta muerte no era definitiva porque él mismo dice aquí, sino para la gloria de Dios. Él sabía que estos acontecimientos tenían un objetivo. Y ese objetivo era que Dios mismo fuera glorificado. ¿Por qué permaneció 2 días más? Fíjense, esto es muy interesante. Para los judíos, cuando una persona moría, durante los primeros días se podía pensar que todavía no había como muerto completamente, que había como posibilidad de que su alma o que su espíritu volviese, ¿no? Que él estuviera aún vivo. Era hasta el tercer día que se reconocía que realmente una persona había muerto, que su espíritu le había dejado, por decirlo de esta manera. Sí. Por esa razón es que Cristo también estuvo en la tumba 3 días. Porque si hubiera estado únicamente quizá 1 o 2 días, sus contemporáneos hubieran dicho, pues ni siquiera murió. De manera similar ocurre aquí con Lázaro.
Una de las cosas que era importante para que se glorificara el nombre de Dios era que hubiera la certeza de que él estaba completamente muerto. ¿Sí? Así es que cuando Jesús hace su aparición en medio de ellos, en medio de sus hermanas, cuando él llega, verso 7 dice, luego después de esto dice a los discípulos, vamos otra vez a Judea. No da realmente una razón por la cual ellos tuvieran que permanecer ahí. Simplemente Jesús sabía que no era aún el tiempo. Verso 8. Le dicen los discípulos, Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte y otra vez irás allá. Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si uno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque la luz no está en él. Dichas estas cosas, después les dice, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero voy a despertarlo. Es muy hermoso cómo la palabra de Dios hace distinción entre las personas que duermen en Cristo y quienes mueren en sus pecados. Es una de las mayores certezas y esperanzas que tenemos los hijos de Dios, la resurrección. Mucha gente, cuando se enfrenta con la muerte, es una situación que le provoca muchísima ansiedad, temor. Y eso se debe normalmente, pues, a que no tenemos una certeza, a que la gente no tiene una certeza acerca de lo que va a pasar después de que muera. Y es triste que a veces nosotros como cristianos tampoco tengamos esa certeza. No digo que todos, pero a veces nosotros mismos decimos, es que yo no sé si muriera hoy, si estaría en la presencia de Dios o no. Normalmente esa inseguridad se debe a la forma en la que estoy llevando mi vida, uno, y dos, a que no tengo la certeza de la redención de Cristo en mi vida. Ambas cosas son importantes. Primero, que nosotros tengamos esa certeza de que Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros, que la obra fue completa y que no hay nada más que nosotros debemos hacer para ser salvos. Pero número dos, entender, como leíamos el día de ayer en Romanos, que ninguna condenación hay, dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es tan importante que renovemos nuestra mente y que nuestra vida sea un reflejo de la obra de Dios en nosotros. Porque eso a nosotros mismos nos va a dar certeza. Por eso es que Pablo podía exclamar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él decía, yo preferiría estar ahora mismo en la presencia de Dios. Pero me encuentro como en un dilema porque también sé que es necesario estar en la tierra. Él no decía por causa mía, porque disfruto la vida, porque tengo que vivir, una vez se vive. Todos estos dichos que ahora están tan de moda, ¿no? Si la vida es una, pues disfrútala. Vive cada día como si fuera el último. Pablo no estaba pensando en eso. Él decía, para mí lo más maravilloso sería estar hoy mismo en la presencia de Cristo. Cuando empezamos a conocer a ese Dios maravilloso, nuestro más grande anhelo es estar en su presencia, es estar con Él. Pero entendemos la necesidad también que hay en el mundo. Y Margarita, gracias por la película que nos recomendaste. Quien no la haya visto, de verdad, se la recomiendo. Pero ahí entendemos cuál es el propósito de nosotros en esta vida. El Señor no nos salva
solamente para que nosotros tengamos una buena vida. Saben, a veces vivimos como metidos en un cuento de hadas en el cual, pues yo estoy esperando que si Dios me salvó y soy una princesa, Él me va a traer mi príncipe y vamos a ser felices en un castillo para siempre jamás. ¿Saben qué? No. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que se preocupa del mundo y que nos salva para que nosotros podamos ser luz en este mundo, para dar a conocer a la gente a nuestro alrededor que hay un Dios poderoso que les ama y que les quiere salvar. Y es increíble cómo en los países donde son perseguidos, donde es prohibido hablar del evangelio, es donde más nace la iglesia y más nace el anhelo por predicar a Cristo. Y que nosotros en nuestra sociedad occidental estamos ya tan contaminados en el pensamiento del mundo que creemos que tenemos un Dios que está ahí solamente para suplir nuestras necesidades. Y hemos perdido de vista cuál es nuestro propósito en esta tierra. Que no soy yo, sino que es Él. Que no es Él mi siervo, sino que yo soy su esclavo, soy su siervo. Es triste que literalmente mucha gente ha hecho de Dios un genio de la lámpara, que cree que la oración es frotar esa lámpara solamente para que salga el genio a cumplir mis deseos. Perdónenme que hable de esta manera, pero no hay nada más equivocado. Hemos perdido el rumbo. Y tenemos que recordar esto que Cristo tenía tan claro, que las cosas que acontecían eran para la gloria de Dios. Incluso la muerte de un hombre, ¿nos podemos escandalizar? Sí, incluso la muerte de un hombre. Vamos a continuar la lectura. Verso 12. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, será sanado. Ellos no entendían todavía de lo que les estaba hablando el Señor. Pero Jesús dice, hablaba acerca de su muerte, mientras ellos pensaban, se refiere al reposo del sueño. Así que Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro, dice, por vosotros de no haber estado allí para que creáis. ¿Para qué hizo esto el Señor? Para que creáis. La fe es el resultado natural de observar las obras de Dios. Verso 16, entonces Tomás, el llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que muramos con él. Es decir, no habían entendido de lo que estaba hablando. Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando llegó Jesús, halló que llevaba ya 4 días en el sepulcro y Betania estaba cerca de Jerusalén,
como a 15 estadios, dice la palabra de Dios. Esto es aproximadamente unos 3 kilómetros. Es decir, y nos vuelven a como aclarar aquí este dato, ¿no? 3 kilómetros era una distancia lo suficientemente corta para que en el momento en que Jesús le dijeron, ¿sabes qué? Lázaro está enfermo, él pudiera haber dicho, vamos, y hubiera llegado en cuestión de unas horas. Sin embargo, toda esta insistencia que hace Juan al escribir este relato es para que nosotros podamos entender que Cristo tenía claro cuál era el preciso momento en el que él debía llegar con Lázaro. Y muchos de los judíos, dice, habían acudido a Marta y a Miriam para consolarlas respecto al hermano. Así que cuando Marta oyó Jesús viene, salió a su encuentro, pero Miriam permanecía sentada en la casa. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y ciertamente, vemos aquí la fe de Marta. Ella había visto que Jesús sanaba a los enfermos. Y ella estaba segura, como dice el dicho ahora, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Si Cristo hubiera llegado antes de que mi hermano muriera, él lo hubiera podido sanar, pero ahora, pues ya se murió, ya no hay nada que hacer. Se acabó la esperanza. Verso 22, pero yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Fíjense qué bonita la expresión que hace Marta, pero la pregunta es, ¿de veras lo creía? ¿De veras lo creía? Pero yo sé, le dice, que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Señor, yo sé que cualquier cosa que le pidas al Padre, Él te va a responder. Y fíjense la respuesta de Cristo. Jesús le dice, tu hermano se levantará. O sea, Él está diciendo, si esa es tu fe, Marta, tu hermano se va a levantar. Sin embargo, nosotros vemos que a veces esas frases que tenemos hechas no necesariamente es lo que estamos creyendo. Es curioso ver cómo dentro del cristianismo a veces tenemos tantas frases acuñadas, pero que a veces tristemente solo son frases huecas, que las hemos aprendido, pero que en realidad todavía no son una realidad de nuestra vida. Verso 24, Marta le dice, sé que se levantará en la resurrección, en el día postrero. ¿Ya se dieron cuenta? Y así muchas veces también nosotros como que la campechaneamos cuando no podemos como resolver una cuestión aquí y ahora en nuestro día a día, pero sé que el Señor tiene sus planes, quizá en un futuro, quizá en la vida eterna. Nos falta conocer al Señor. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y este es un fundamento para que nosotros podamos creer también en la vida eterna y en nuestra redención. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. Este es nuestro fundamento, nuestra certeza de vida eterna. Y le pregunta, ¿crees esto? Marta le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el ungido, el Hijo de Dios, el que viene al mundo.
Dicho esto, fue y llamó a su hermana Miriam, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó de prisa y fue a él, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, viendo que Miriam se levantó de prisa y salió, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar ahí. Cuando Miriam llegó a donde estaba Jesús, al verlo cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, cuando la vio llorando, y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente en su espíritu y se turbó. Y dijo: ¿dónde le habéis puesto? Le dicen: Señor, ven y ve. Jesús lloró, dice la palabra. ¿Y saben qué me conmueve? Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Entonces, él no estaba llorando a causa de que Lázaro estuviera muerto, pero él estaba llorando porque podía sentir el dolor de María. Y a mí esto me deja ver que Jesús no únicamente sabe lo que necesitamos, sino que, como dice Hebreos, Él se puede identificar con nosotros cuando estamos pasando por alguna circunstancia de dolor, de aflicción. Y Él viene y es empático con nosotros. Él podía haberle dicho: María, no llores, yo voy a resucitar a tu hermano, pero no hizo eso. Él sabía que en ese momento lo que María necesitaba era empatía, era alguien que pudiera sentir lo que ella sentía. ¿Recuerdan que estudiábamos en días anteriores lo que dice la palabra de Dios acerca de llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran? ¿Cuántas veces pasa que alguien nos habla para pedirnos o para contarnos que está pasando por una situación y nos ponemos muy bíblicos y entonces le empezamos a leer todo lo que el Señor puede hacer en ellos, cuando en realidad lo único que necesitan es ser escuchados y alguien que llore junto con ellos? Jesús lloró. Sintiendo el dolor de María. Vean cómo la respuesta a Marta y la respuesta a María son tan distintas de acuerdo a la necesidad que tenía cada una. A Marta la reafirmó en su fe. Con María lloró. Decían entonces los judíos: mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que restauró los ojos del ciego, hacer también que éste no muriera?
siempre hay, ¿verdad? Siempre hay los que no entendemos que el Señor tiene sus tiempos y sus formas también de actuar. Como aquellos ladrones en la cruz, uno de ellos diciendo, pues si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Podía Cristo salvarse a sí mismo y podía salvarlos? Por supuesto. Pero algo sorprendente de Cristo que debemos aprender es que Él tenía claro su propósito. Él no andaba cumpliendo caprichos. Jesús, pues, profundamente conmovido otra vez en sí mismo, va al sepulcro. Era una cueva y una piedra estaba recostada contra ella. Jesús dice, quitad la piedra. Y le dice Marta, la hermana del que había muerto, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Nuevamente, reafirmando aquí su fe. Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, fíjense su oración, Padre, te doy gracias porque me has oído. Usa las mismas palabras que Marta previamente le había dicho. Yo sé que aún ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sabía, dice, que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Si leemos entre líneas, lo dije por causa de la incredulidad de la gente. Para que crean, dice, que tú me enviaste. Recapitulamos, nos regresamos hasta el principio. ¿Por qué Jesús no fue a sanarlo de inmediato? Podía haberlo hecho, por supuesto. Él había obrado muchas sanidades. Pero hasta este punto, Él obra esta resurrección con un propósito, y el propósito es que crean que tú me enviaste. Y no únicamente la multitud que estaba ahí, no únicamente la familia de Lázaro, no únicamente los contemporáneos de Jesús, sino incluso ahora nosotros que al leer esta historia decimos, wow. Solamente el Dios de la Biblia es capaz de levantar a los muertos. Para que creamos que fue el mismo que vino a esta tierra. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su rostro había sido envuelto en un sudario. Jesús les dice, desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a casa de Miriam y vieron lo que hizo, ¿qué? Creyeron en él.
lo hizo para la gloria de Dios, en el momento perfecto, con un propósito concreto. En este pasaje vemos a Marta que se acerca con Cristo, versos 39 y 40, donde le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quiere decir que si Marta hubiera creído lo suficiente, su hermano Lázaro se hubiera levantado de entre los muertos. ¿Será que el creer tiene esa clase de poder? Hoy está tan de moda todo este asunto de la confesión positiva y de lo que atrae tu mente. Y nos enseñan tanto que la mente es poderosísima. ¿Será que a eso se refiere la palabra de Dios? Que si Marta creía lo suficiente, su poderosamente iba a lograr que Lázaro volviera a la vida. Por supuesto que no. No hay poder en el acto de creer en sí mismo y eso es bien importante. El poder de nuestra fe reside en el objeto de lo que se cree. Y a menos que Jesús fuera verdaderamente el Hijo de Dios, toda la creencia en el mundo no hubiera podido levantar a Lázaro de entre los muertos. Es decir, podría haberse unido toda esa multitud y todos ellos profesar que tenían una grande fe en que Lázaro podía volver a la vida. Pero si Cristo no hubiera estado ahí para resucitarlo, eso no habría ocurrido. ¿Me siguen? Ahora, no importa la cantidad. Sí, Edith, perdón. No, que sí, te seguimos. Gracias. No importa la cantidad de fe en Cristo, no seríamos salvos si Jesús no fuera verdaderamente Dios hecho hombre. Y esta es la razón por la que no importa si ponemos nuestra fe en cualquier otro personaje para ser salvos. Si dejamos a Cristo fuera de la ecuación, estamos perdidos. Por eso es que la palabra de Dios es tan tajante cuando dice, no hay otro mediador. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo, hombre. No podemos tener el regalo de la vida eterna a menos que Jesús sea quien Él aseguró ser, el Hijo de Dios, el sacrificio aceptable ante Dios. Por lo tanto, es importante para nuestra confianza en la salvación que sepamos con certeza que Jesús es en verdad Dios hecho carne. Sí. Como les decía, vimos ampliamente cómo Cristo vino a cumplir una cantidad muy grande de profecías. Pero no fue lo único que hizo.
no únicamente aseveró ser el Hijo de Dios. Con esto cierro el día de hoy. Sino que él dijo, aunque no me creáis a mí, es decir, no crean mis palabras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Perdón, dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis, y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él no solo aseveró ser Dios, sino que con sus hechos manifestó que era Dios. Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Las propias obras, los milagros, los prodigios, las sanidades, las liberaciones, las resurrecciones. Todo ello quedó asentado, dice la palabra de Dios, para que nosotros podamos creer que Él es Dios. Jesús claramente tenía la intención de que sus milagros fueran comprendidos como comprobantes de su identidad como el Hijo de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Tengo una pregunta. Continuamos el día de mañana. Yo quisiera poder pedirles de favor que estemos orando por Eustolia. No recuerdo ahorita su apellido, la verdad. La conozco como Muñe, la conocemos, así le decimos. Pero el día de ayer le dio un diagnóstico no favorable de su salud. Es cáncer de páncreas. Entonces, pero Dios ya confirmó justamente ahorita con esta palabra de Lázaro, a mí me la confirmó 3 veces y a otra hermana en Cristo también en la madrugada se la confirmó. Entonces, si nos pudieran, por favor, ayudar a orar todos ustedes para sobre todo para que Dios muestre los propósitos de esto y esperar lo que Dios va a hacer, ¿no? Porfis. Edith, si quieres guiar esta oración y ponerla, y te acompañamos, por supuesto. Ok. Sí, ¿ya Sí. terminamos? Ok. Señor, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza, Padre. Especialmente yo te doy gracias porque escuchaste mi oración de que por favor confirmaras esa palabra y que no fuera cuestión de mi mente y que no fuera cuestión de mi imaginación. Señor, gracias te doy y sé que es para la gloria de tu nombre. Y confiando y aprendiendo y practicando esto que acabamos de aprender, Señor, sé que no depende de nuestra fe en nosotros que tú hagas lo que tú vas a hacer en la vida de Eustolia. Pero sí, Señor, sabemos que Cristo está en medio, que Cristo Jesús está, nuestro Señor Jesucristo está en control y ella es tu hija y tú yo sé, Señor, que tienes propósitos con todo esto en su vida. Rogamos a ti como hermanos en Cristo, como cuerpo de Cristo en esta hora, clamamos a ti para que tu mano poderosa intervenga en toda esta situación y todo, Señor, sea conforme al plan que tú tienes en la vida de Eustolia, en la vida de Adrián. Y te damos muchísimas gracias, Señor, porque así lo dice tu palabra, que no nos preocupemos por nada, sino que realmente vengamos a ti, te hagamos conocidas nuestras peticiones y nuestras oraciones y ruegos con acción de gracias. Y es por eso que te agradecemos tu infinita misericordia, gracia y amor sobre Adrián, sobre Eustolia, sobre su salud y lo que tú vas a hacer, Señor, que es glorificar tu nombre, que tú te glorificarás, que veremos tu gloria en todo este asunto. Bendecimos tu nombre, Señor, y que sea para que muchos crean, para que muchos crean dentro de esos grandes propósitos, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias por esta enseñanza, gracias por la vida de Leslie. Bendecimos su vida, Señor. Gracias por usarla tan poderosamente para enseñarnos tu palabra, tu verdad, la verdad de tu palabra que nos hace libres, que nos guía y que nos enseña y nos da dirección. Sobre todo también te pedimos porque todos y cada uno seamos hacedores de ella y no solo oidores olvidadizos. Gracias, Señor. También te quiero pedir, también les pido de favor oración por Magali Carnaval González, que ella está pasando por una situación muy difícil y de peligro incluso de su vida. Señor, también te pedimos por ella y te rogamos tu protección y gracias por tu infinita misericordia y amor para con ella, que la has traído con lazos de amor, aun cuando a ella ha tomado decisiones incorrectas, has mostrado tu amor y misericordia a su vida. Señor, gracias. La bendecimos también en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Perdón que me vino ahorita a la mente Magali y ya abusé, ya son dos. No, adelante. Pues para eso somos un cuerpo. Si alguien tiene más peticiones y las quiere poner ahí en el chat o las quieren exponer al orar aquí en la clase, bienvenidas, para eso estamos. Muchas gracias. Gracias a Dios. Si no hay más comentarios o preguntas.